En el video de hoy hablaremos sobre el verbo. El verbo es una clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o las cosas. La función del verbo es ser el núcleo del predicado. La estructura del verbo. El verbo consta de dos partes, el lexema o raíz y el morfema o desinencia. Estos transmiten diversas informaciones gramaticales tales como tiempo, modo, aspecto, número y persona. El exemo raíz es la parte de la forma verbal que contiene el significado básico del verbo, es decir, es la parte que nos informa de la acción que ocurre. El morfema o desinencia son las terminaciones que se añaden al lexema para construir las distintas formas verbales. Bueno, por mi parte voy a explicar los accidentes gramaticales del verbo. Vamos a empezar con el modo. Este es el punto de vista del hablante. Tenemos, por ejemplo, el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El indicativo es algo de lo que estamos 100% seguros o lo vemos como algo real. Por ejemplo, hoy vi videos o escribí un poema. Siguiente, el subjuntivo. Es algo que creemos o no estamos tan seguros. Como por ejemplo, creo que prepararé la cena o creo que veré una película. Por último, el imperativo es una orden, como cállate, ven aquí o haz tus tareas. El siguiente accidente gramatical es la voz. Bueno, en los accidentes gramaticales de la voz tenemos dos tipos, activa y pasiva. Para un ejemplo claro, cuando uno usa la voz activa, es cuando está dando una orden, algo que estamos haciendo en primera persona. La pasiva es quien lo recibe o quien está recibiendo el mandato de la otra persona. Como por ejemplo, el árbitro expulsó al arquero. Es una voz activa. Y una voz pasiva, por ejemplo, es el arquero fue expulsado por el árbitro. Básicamente está recibiendo la orden. El último accidente gramatical que tenemos es el tiempo. Este nos describe en qué etapa o tiempo se lo está describiendo al mismo, como por ejemplo tenemos al presente, al pasado, futuro. Es la acción que se realiza al mismo momento, en un momento pasado o en un momento a futuro o algo que va a pasar. Un ejemplo claro es estudiar. No es lo mismo decir yo estudié o yo estudiaba o yo estudiaré o yo voy a estudiar. Es básicamente cómo empleamos el verbo. Es cómo lo modificamos y es un normal accidente gramatical. Y bueno, siguiente viene mi compañera a explicarnos los otros tres accidentes gramaticales. La persona. La persona indica la relación que existe entre el verbo y el sujeto que realiza la acción, que el verbo expresa. La persona puede estar en primera, segunda o tercera persona. La primera persona, cuando la acción expresada es realizada por la misma persona quien habla en la oración. Se dice que esta primera persona dependiendo de quién o quiénes realizaron dicha acción. La primera persona puede estar en singular o plural. Por ejemplo, yo entreno todas las mañanas. Me encanta la música pop. Mañana iré al doctor. Todos los días voy al conservatorio para mi clase de violín. Segunda persona. La forma verbal se encuentra en segunda persona cuando la acción es realizada por una persona, animal, cosa que es distinta del hablante. Ejemplo, cantas extraordinariamente bien. Juan, eres un buen jugador de fútbol en su club. Tercera persona. Si el verbo expresado no se refiere ni al hablante ni al oyente, entonces la forma verbal es la tercera persona. Cuando decimos que ella es una actriz muy buena, estamos hablando de alguien ajeno a la oración. Ejemplos. Todos los días mi vecino practica cómo cantar. Ellos arribarán este viernes a la ciudad. Ahora vamos con el número. El número es la forma que toma el verbo para indicar la relación que tiene con un sujeto. Los números son dos, singular
que habla de uno, como amo, y plural, que habla de muchos, como amamos. Ejemplos de el en singular. Me gusta ir de paseo por el parque. Alberto es un gran nadador. Ejemplos de plural. Antonio y yo asistiremos a la fiesta de cumpleaños. Debemos caminar 10 cuadras para llegar a la escuela. Continuamos con el aspecto. El verbo puede informar también sobre el desarrollo de la acción. El aspecto caracteriza la acción desde el punto de vista de su transcurso o de su término. Hay dos tipos de aspectos. El aspecto perfectivo, en este caso, presenta la acción terminada, tanto si es presente como si es pasada o futura. Ejemplo, a las 8 habré llegado a Londres. Imperfectivo, muestra la acción sin terminar en su transcurso. Mañana volveré a Londres. El aspecto se expresa mediante desinencias, pero también con algunas perífrasis verbales. Mi nombre es Martín Ponce y les voy a hablar sobre la diferencia entre los verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares son aquellos que mantienen su raíz y repiten la misma terminación al ser conjugados. Por ejemplo, abandonar, abarcar, deplorar, depender, maquillar y maravillar. Estas palabras mantienen su misma raíz y su misma terminación. Los verbos irregulares. Sus conjugaciones se apartan de la del verbo modelo por cambios en la raíz, en la terminación o en ambas partes, en una o más de sus formas verbales. Ejemplos. En algunos tiempos verbales cambian la letra E por la letra I. Una palabra puede ser medir, la cual quedaría mido, midió, midamos. Otro ejemplo, soñar, la cual cambia la letra O por UE. Sueño, sueño. La diferencia entre los verbos regulares e irregulares es que ambos son fundamentales para que la lengua sea entendible, ya que si solo utilizaríamos una clase de verbo, sea regular o irregular, mientras dialogamos, la comunicación no sería entendible y se convertiría en monótono. Yo les voy a explicar sobre los tiempos compuestos. En los tiempos compuestos, el verbo que se conjuga para indicarnos el tiempo, persona y modo es el verbo haber. Por ejemplo, habré amado, has soñado. Existen 8 tipos de tiempos compuestos, 5 tiempos compuestos del modo indicativo y 3 del modo subjuntivo. A continuación veremos cuáles son y sus ejemplos. En pretérito perfecto compuesto de indicativo se forma por el verbo haber, conjugado en presente de indicativo. Has, ha, hemos, habéis. Un ejemplo, ha pasado, he conocido, has perdido. En pretérito anterior de indicativo se forma por el verbo haber, conjugado en pretérito siempre de indicativo. Hube, hubistes, hubo, hubimos, hubisteis. Ejemplo, hube esperado. Futuro compuesto de indicativo. Se forma por el verbo haber conjugado en futuro de indicativo. Habré, habrás, habrá, habremos. Ejemplo, habré dicho, habrás comido. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Se forma por el verbo haber conjugado en copretérito de indicativo. Había, habías, había, habíamos, habíais. Un ejemplo, había previsto. Condicional compuesto de indicativo. Se forma por el verbo haber, conjugado en pretérito de indicativo. Habría, habrías, habría. Ejemplo, habría confesado. En el modo subjuntivo tenemos 3. El primero es pretérito perfecto compuesto, de subjuntivo. Se forma por el verbo haber, conjugado en presente de subjuntivo. Haya, hayas, hayamos, hayáis. Ejemplo, haya manejado. Pretérito pluscuamperfecto, de subjuntivo. Se forma por el verbo haber, conjugado en pretérito de subjuntivo. Hubiera o hubiese, hubieras o hubieses. Un ejemplo, hubiera tomado. Futuro compuesto de subjuntivo. Se forma por el verbo haber, conjugado en futuro de subjuntivo. Hubiere, hubierais, hubiere, hubiéremos. Ejemplo, hubiere manifestado. Muchas gracias por su atención.
Mi nombre es Estefanía Espín y yo les voy a hablar sobre la conjugación de verbos regulares. Los verbos regulares son todos aquellos en los que se mantiene su lexema o raíz. Por ende, estas conjugaciones son mucho más predecibles. Tenemos un ejemplo. Si tenemos la palabra escribir, se va a mantener escri, este es su lexema, ya que podemos decir escritos, escribirán, escriben y demás. A continuación les voy a dar unos ejemplos para que se pueda entender de mejor manera. Ok, aquí tenemos el verbo en infinitivo cantar. Su raíz es cant. Como podemos ver, se mantiene en todos sus estados. Tenemos el yo canto todos los viernes, tú cantas todos los viernes, ella canta todos los viernes, nosotros cantamos todos los viernes y ustedes cantan todos los viernes. Lo tenemos también en pretérito compuesto. Es el yo cantaba, tú cantabas, ella cantaba, él cantaba, nosotros cantábamos y ustedes cantaban. Tenemos el pretérito compuesto, que es el yo canté, tú cantaste, ella cantó, él cantó, nosotros cantamos y ustedes cantaron. Tenemos también los verbos en futuro. Como podemos ver, es el yo cantaré, tú cantarás, ella cantará, él cantará, nosotros cantaremos y ustedes cantarán, vosotros cantarán. Bueno, yo soy Tulio Bautista y les voy a hablar sobre, o les voy a dar ejemplos sobre los usos incorrectos de los verbos. Estos usos incorrectos suelen suceder por la mala conjugación de los verbos o su uso inadecuado. Por ejemplo, tenemos al verbo satisfacer. Es incorrecto decir, este producto satisfacerá sus paladares, o cuando en realidad lo correcto es decir, este producto satisfará sus paladares. Cabe recalcar que el verbo está en tercera persona y en futuro. Otro ejemplo de esto, de la mala conjugación, existe con el verbo fregar. Es inapropiado decir, yo frego los platos. Lo correcto es decir, yo friego los platos. Cabe recalcar que el verbo fregó, sí existe, pero es cuando está en futuro, fregó. Ya, uno de los más comunes es la mala conjugación del verbo andar con la palabra andé. Está mal decir yo andé por la calle, cuando lo correcto es utilizar el verbo anduve, que está en pasado. Así, por ejemplo, lo correcto es decir yo anduve en la calle. También hay errores con las conjugaciones del verbo haber. Por ejemplo, es incorrecto decir hubieron cientos de aficionados, hubieron cientos de personas, hubieron muchos carros, cuando lo apropiado es decir, hubo cientos de aficionados, hubo cientos de personas, hubo cientos de carros, etc. Y el más común de todos es el uso de la palabra haiga. Es erróneo decir ojalá haiga comida, esto está mal. Cuando lo correcto, lo apropiado, lo adecuado, es decir, ojalá haya comida. Y bueno, esta ha sido la presentación del grupo D. Muchas gracias por la atención. Bye.